Bien, comencemos con el capítulo 2, en donde vamos a ver los orígenes de la ciencia moderna, y les voy a pedir que presten mucha atención porque, como les decía al principio, la unidad 2 es una de las más fuertes. Y por ahí necesitan prestar mucha más atención, sobre todo porque se introducen conceptos que pueden parecer un poco confundibles o que son nuevos para ustedes, pero vamos a lograr, digamos, la aprehensión de los conocimientos y la relación de todos estos conceptos, porque tiene que ver todo con todo, básicamente. Hablemos de los orígenes de la ciencia moderna. Y decimos ciencia moderna porque nosotros tenemos que reconocer un antes y un después con respecto al modo de hacer ciencia, al modo de producir conocimiento científico. La ciencia en un primer momento estaba dada por la investigación, sobre todo positivista, una investigación que buscaba encontrar las semejanzas y las regularidades entre los hechos que investigaban, es decir, investigo un hecho y obtengo tales resultados y voy a pretender desde ese paradigma que la misma problemática investigada en otro lugar con otras personas y en otra época sociohistórica me brinde los mismos resultados. Eso era encontrar semejanzas y regularidades entre sí, entre los hechos que investigaban. Sin embargo, tenemos que hablar de una suerte de transformación, sobre todo del ámbito social, en donde se despierta también en el ámbito de la ciencia la necesidad de poder indagar y tomar para la investigación otra serie de problemas. Repasemos un conocimiento de una ciencia antigua en donde se buscaba la verdad, en donde teníamos nosotros una ciencia totalizante, en donde se utilizaba la razón, en donde se obtenía un conocimiento objetivo. A todo esto que se daba anteriormente en el ámbito de la ciencia, comienzan a darse una suerte de cambios, de nuevos descubrimientos. Tenemos así la física y la matemática de Galileo y de Newton, tenemos el método experimental de Bacon y además de esto unas suertes de transformaciones en el plano social. Una revolución religiosa que nos habla de una institución eclesiástica, es decir, de la iglesia que ya no tenía tanta importancia en la vida de las personas. Una institución, la iglesia, que hasta el momento señalaba lo bueno y lo malo, lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que debían y lo que no debían hacer las personas. A partir de este momento, de esta revolución religiosa, sobre todo con Calvino y Lutero, ustedes saben que comienza a desmitificarse acerca de la importancia y del poder que tenía la Iglesia sobre la vida de las personas, comienza a cuestionarse si realmente la vida de las personas tenía que estar dada por las formas y los procedimientos que la Iglesia determinaba o no, si lo que la gente hacía necesitaba o no de la aprobación de la Iglesia. De esta manera comienza a darse una revolución religiosa en donde la Iglesia básicamente comienza a perder poder en la vida de las personas. Además, se da una revolución cultural y una revolución comercial que nace sobre todo a partir de los países europeos, en donde intentaban ellos conquistar nuevas tierras, encontrar nuevos lugares geográficos para poder comercializar. Este traslado de los europeos hacia otros continentes, como por ejemplo América, ustedes saben, la conquista y la colonización de América tuvo en primer principio un fin comercial. La llegada de personas de otros lugares que llegaban a estas tierras en donde existía y habitaban gente, produjo una aculturación, es decir, la mezcla de dos o más culturas en un determinado lugar geográfico. Y tanto esta revolución religiosa, esta revolución cultural y esta revolución comercial ha significado en el mundo en sí, en el mundo moderno, la transformación sobre todo de la vida social y con ello el surgimiento de nuevas problemáticas. Nuevos problemas sobre todo sociales que necesitaban ser tomados para la investigación porque necesitaban ser explicados y dados a conocer a la gente que se preguntaba acerca del porqué de estas nuevas problemáticas como por ejemplo
a ver el tema de los esclavos, el tema de los trabajos, el tema de las costumbres, de los usos, de las culturas. Entonces, así como nosotros tenemos que también en el ámbito de la ciencia, todos estos hechos, todas estas revoluciones científicas, todas estas revoluciones culturales, sociales, comerciales y religiosas, produce hacia el adentro de la ciencia la necesidad de preguntarse los modos y las formas en que podían investigarse estas nuevas problemáticas. Entonces, comienza a sucederse la necesidad de entender el mundo, comprenderlo, pero comprenderlo a través de una ciencia moderna. Es decir, este mundo moderno necesitaba de una ciencia moderna que sea capaz de tomar todas estas problemáticas y en base a esas problemáticas poder dar respuestas a cada uno de esos problemas que significaban estas nuevas investigaciones. Entonces, tenemos así nosotros un conocimiento moderno que se opone a esto que teníamos anteriormente, a un mundo que era matemático, que era mecánico, a esa enunciación de leyes, a esa búsqueda de por qué y del cómo, un conocimiento que permitía calcular y prever, que perseguía el conocimiento y el saber, que a su vez nos permitía a nosotros intervenir y controlar, porque se buscaba básicamente las regularidades de los fenómenos. Es así que nosotros teníamos una ciencia que era determinista, era reduccionista y asistía a un realismo ingenuo. Una ciencia que era determinista en el sentido de que se decía que a través de esas investigaciones o de los resultados que se obtenían en una investigación, los estados futuros de esa sociedad, de ese sistema social, podían ser controlados. Una ciencia que era reduccionista en el sentido de que intentaba reducir toda explicación a cambios puramente cuantitativos, a cambios que eran expresados a través de números, de cifras, de porcentajes. Una ciencia que asistía a un realismo ingenuo en el sentido de que cuando se llevaban a cabo las investigaciones se creía que investigar una porción de la realidad permitía a los investigadores reflejar la realidad, digamos, completa en un 100%. Y esto era ingenuo justamente porque nosotros sabemos que si estudiamos con una porción de la realidad, los resultados son válidos para esa porción y no para la totalidad de esa realidad donde se encuentra presente la problemática. Entonces, teníamos una epistemología positivista en donde se recurría al paradigma de la simplicidad, es decir, es simple poder abordar el mundo, poder estudiar el mundo y las problemáticas que en él se suscitan. Una epistemología positivista en donde el científico era un investigador neutral, objetivo, que se encontraba separado de eso que investigaba, en donde la naturaleza en sí, donde se encontraba el hecho de investigar, era exterior e independiente, y en donde el conocimiento era el reflejo de la realidad. Lo cierto es que, como decíamos, hacia finales del siglo XIX hay una crisis, hay una transformación en todo el mundo, en cada una de sus características, y con ello nace la complejidad de un nuevo mundo social. En los investigadores, al suscitarse nuevas problemáticas, al generarse nuevos problemas para investigar, pero al no tener los métodos y las técnicas y los procedimientos que sean necesarios para tomar esos temas e investigarlos, comienza a darse en ellos un principio de incertidumbre, es decir, un nuevo mundo, nuevas problemáticas, nuevos temas, pero no tenemos las técnicas, los métodos y las herramientas, o por lo menos lo que tenemos no nos alcanza, porque todo pertenece a un tipo de investigación cuantitativo en donde los resultados son numéricos, son cifras, son porcentajes, pero resulta que ahora necesito investigar otros problemas que no puedo explicarlos a través de números. Entonces, ¿cómo hago? Además de esta incertidumbre y de esta nueva conformación social, comienzan a darse en el ámbito de la ciencia nuevos descubrimientos, como por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, como esta nueva postura constructivista que es desarrollada por Piaget acerca del conocimiento, en donde dice que
el investigador y lo que investiga no pueden estar separados, sino que deben y están siempre juntos, en el sentido de que están continuamente influyéndose el uno al otro. En toda esta nueva conformación acerca del ámbito y el escenario de la ciencia, aparece finalmente, y es lo que pretendo que presten mucha atención justamente a este apartado, porque la persona que aparece, el autor que aparece, es Thomas Kuhn. Kuhn es uno de los grandes referentes de la ciencia, sobre todo por el quiebre que produce en el modo de hacer ciencia, lo cual no quiere decir que el modo en que se hacía ciencia hasta el momento en que Thomas Kuhn aparece deja de existir, sino todo lo contrario. Kuhn viene a revolucionar el mundo de la ciencia y a despertar en los investigadores, en los científicos, en el mundo de la ciencia en sí, la posibilidad de pensar otras formas de investigar. Kuhn, en primera instancia, lo que propone es un cambio, una revolución, una nueva forma de ver la ciencia. Postula la necesidad, pero también la posibilidad de que los investigadores se pregunten y comiencen a crear nuevas formas de investigar. Así nosotros tenemos a este autor que básicamente hace 4 grandes aportes al ámbito de la ciencia. Uno de ellos es la historiografía. Kuhn dice, y todo lo contrario a lo que se venía sosteniendo hasta ese momento, que la investigación en sí acerca de hechos sociales tiene que ser consciente de que la sociedad, de que esos problemas que ocurren y que acontecen dentro de esta sociedad en la que nosotros estamos inserta, pertenece a una historia de vida que es viva y latente. Nosotros no podemos llevar a cabo investigaciones que vayan sumando resultados a los que ya existen, sino que ni tampoco podemos pretender generalizar los resultados. Ustedes recuerden que veníamos hablando de un paradigma en donde hablábamos de una simple acumulación de datos en donde los resultados de una investigación reflejaban la generalidad o lo general de ese problema que nosotros tomábamos para investigar. Kuhn dice no, hay que tener en cuenta que el resultado de todo trabajo de investigación corresponde a una historiografía, es decir, la ciencia tiene que ser consciente de que se producen conocimientos científicos, de que se investiga, pero de que los resultados de esa investigación se pertenecen en realidad y se corresponden con esa investigación. Es decir, hay toda una necesidad del ámbito científico de dar un giro acerca del modo en que se viene haciendo ciencia y dejar de pensar en la simple acumulación de datos para pensar en una necesidad de renovación y de innovación también dentro del ámbito de la ciencia. Ese es el primer gran aporte de Kuhn. El segundo aporte de Kuhn es la definición de paradigma, porque hasta este momento nosotros veníamos hablando de investigación, hablábamos de teoría, hablábamos de leyes, de procedimientos, de métodos, pero no existía un término que nuclee y que agrupe a todos estos grandes conceptos tan necesarios para la ciencia. Y Kuhn justamente nos aporta este concepto. Kuhn nos dice que paradigma es un conjunto de soluciones que la comunidad científica reconoce como exitosas y que permiten pensar y aplicarlas también de manera exitosa a situaciones nuevas. Es decir, paradigma es el conjunto de las leyes, de las teorías, de los pasos, de los procedimientos, de los métodos, de las técnicas y de las herramientas acerca de una determinada forma de hacer ciencia. Y dice que es un conjunto de soluciones acerca de la práctica científica, es decir, es todo un conjunto de elementos que le sirven al científico para poder aplicarlos en campos y poder llevar a cabo las investigaciones acerca de los problemas que decidan. A través de este segundo aporte de Kuhn, que es paradigma, pasamos al tercer gran aporte de Kuhn, que son las revoluciones científicas. Kuhn decía que, retomando un poco
lo que teníamos en el primer apartado, el primer gran aporte de Kuhn, que es la historiografía viva y latente, Kuhn nos dice que no existe en la ciencia un progreso por acumulación, es decir, no es que a medida que vamos investigando se va sumando información, se van sumando resultados y de esa manera se va construyendo la ciencia. Kuhn dice no. En realidad, hacia el adentro de la ciencia, de la actividad científica, se producen revoluciones. Y explica este término y esta situación de revoluciones científicas de la determinada manera. Él dice que todo investigador se encuentra en primera instancia en un estado de presciencia. El estado de presciencia es el momento en el que el investigador decide o se despierta en él el interés por investigar una cierta problemática. Luego de haber decidido el tema a investigar, el investigador pasa a un estado de ciencia normal. Ese estado de ciencia normal es el momento en el que el investigador encuentra los métodos, las teorías, las técnicas y las herramientas que le permiten llevar a cabo esa investigación. Pero, dice Kuhn, puede suceder, como estaba sucediendo efectivamente en su tiempo, que surjan nuevas problemáticas, nuevos problemas, y que los elementos que existen hasta ese momento no le sirvan al investigador para poder abordar una determinada problemática. Entonces es el momento en el que el investigador entra en crisis. Es decir, tengo un problema para investigar, pero no tengo las herramientas. Entonces, ¿qué hago? Luego de este momento de crisis es cuando se produce la revolución. El investigador tiene que crear nuevos instrumentos, nuevas herramientas. El investigador tiene que ver de qué manera puede recoger los datos de campo, tiene que ver que si hasta el momento no tiene las herramientas que son necesarias para abordar el tema de la violencia escolar dentro del aula, tiene que inventar un test, por ejemplo. Entonces, llevar a cabo una invención, realizar la invención de una nueva técnica, de un nuevo procedimiento, de una nueva herramienta, es lo que produce la revolución hacia el interior de la ciencia. Es decir, de este modo se da la revolución científica. Una vez que esa herramienta, ese instrumento o esa nueva teoría que ha creado el investigador ahora sí me alcanza para abordar esta nueva problemática, se vuelve al estado de nueva ciencia normal. Y se producirá una nueva crisis cuando nuevamente de aquí a un tiempo o en este mismo tiempo otro investigador quiera llevar a cabo una investigación y nuevamente los elementos existentes no le brinden la posibilidad de que la misma se lleve a cabo. Así, dice Kuhn, de manera reiterada y hacia el adentro de las investigaciones, del modo de hacer ciencia, se van produciendo revoluciones científicas, que puede significar muchas veces el reemplazo de unos elementos por otros o el acoplamiento de estos nuevos elementos a los ya existentes. Un ejemplo sería, nosotros en un primer momento hablábamos de investigación cualitativa, pero posteriormente se produce o se crea el paradigma crítico que tiene como modo específico de llevar a cabo una investigación, la investigación-acción. Bueno, para que la investigación-acción hoy sea una nueva posibilidad de llevar a cabo una investigación o una nueva manera de llevar a cabo una investigación, ha tenido que pasar todo este proceso de revolución. Ha habido un momento en el que una persona, un investigador, ha decidido investigar una problemática, ha querido transformarla y no ha podido porque no existían los elementos, entonces ha tenido que crear esta nueva forma que es la investigación-acción, que hoy ha pasado a ser parte de los paradigmas existentes. Y por último tenemos el cuarto gran aporte de Kuhn, que es la inconmensurabilidad de los paradigmas. ¿Qué quiere decir la inconmensurabilidad de los paradigmas? Kuhn decía de que nosotros actualmente, por ejemplo, asistimos a la existencia de tres grandes paradigmas: el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo y el paradigma crítico. Kuhn decía que todo tema, toda problemática puede ser investigada desde diferentes paradigmas, pero que al ser investigado por diferentes paradigmas,
cada paradigma con su técnica, con sus herramientas, con su método, no podemos nosotros pretender de que se realice una misma lectura y un mismo análisis de datos. Es decir, la inconmensurabilidad de los paradigmas es la imposibilidad de que al momento de analizar una cierta problemática, diferentes paradigmas utilicen un lenguaje neutral y un modo neutral de llevar a cabo la investigación. En este sentido, tenemos que ser conscientes de que si utilizamos diferentes paradigmas y cada paradigma tiene su teoría, su método, su técnica, su herramienta, los resultados efectivamente también serán diferentes. Pero Kuhn dice que no tenemos que quedar únicamente al nivel de aceptar esto de la inconmensurabilidad de los paradigmas, sino que tenemos que tratar de superar esta situación. ¿De qué manera? Kuhn propone para esto que los científicos se reconozcan unos a otros, porque muchas veces sucede que quienes adhieren al paradigma cuantitativo desechan o no reconocen como válido lo producido por el paradigma cualitativo. Kuhn dice, hay que reconocer el trabajo de los otros e intentar reconocerse también traductores de ese resultado que es producido a través de otros paradigmas. Es decir, como investigadores que adherimos a un cierto paradigma, no desechar el conocimiento producido por los investigadores de otro paradigma totalmente opuesto o diferente al nuestro, sino que además de reconocer como válido ese resultado de esas investigaciones que no son similares a las nuestras, tenemos que también ensayar la posibilidad de traducir esos conceptos para también llevarlas hacia nuestra comunidad científica y de esta manera socializar y poder contribuir a una mayor especificidad de la ciencia, dando a conocer estos nuevos hallazgos, estos nuevos resultados. Bien, entonces tenemos 4 grandes aportes de Kuhn. Repasemos. En primera instancia tenemos una historiografía viva y latente. El segundo de los grandes aportes es el concepto de paradigma. El tercer gran aporte de Kuhn es la revolución científica y por último la inconmensurabilidad de los paradigmas. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que sepan que al momento de hablar de los aportes de Kuhn pueden hacerlo relacionando los 4 o si les queda más cómodo también especificarlos a cada uno por separado, pero queda constancia de que todos los 4 aportes de paradigma tienen que ver entre sí y se relacionan entre sí.